Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la clase de dinámica de suelos del día jueves 3 de diciembre, retomando con el tema de métodos de ondas superficiales para poder caracterizar los perfiles de velocidad de onda de corte de un depósito de suelo y de esta manera poder estimar parámetros como por ejemplo el del BSUS 30, ¿cierto? Que es el que nos sirve para caracterizar dinámicamente un sitio de acuerdo a la normativa nacional. Bueno, este parámetro también se utiliza en varias normativas internacionales, por lo tanto son métodos que están bastante interiorizados ya dentro de la práctica de la ingeniería. Son métodos que nacen desde la geofísica, pero que cada vez más los ingenieros geotécnicos al menos tienen más dominio sobre su uso e implementación. Lo que estuvimos revisando en la clase anterior era los primeros conceptos relacionados a estos métodos. Yo les comentaba por qué uno quería medir ondas superficiales, ¿cierto? La onda que principalmente se prefiere cuando se implementan estos métodos es la onda de tipo Rayleigh, porque tiene una fuerte componente vertical de partida y también porque la velocidad de fase de la onda de Rayleigh es muy parecida a la velocidad de onda de corte. Por lo mismo, uno puede casi, digamos, no exactamente igual, pero puede relacionar muy directamente mediciones de fase, de velocidad de fase con velocidades de onda de corte. ¿Ya? Después les expliqué en qué consistía la curva de dispersión. La curva de dispersión aquí yo se la expliqué como un concepto que, que es característica de un sitio, digamos, cuando uno propaga ondas superficiales a través de un medio. Y le expliqué por qué existía esta característica de que las velocidades de fase se modificaban con la frecuencia, que es precisamente lo que representa la curva de dispersión. Y vimos que esta característica está dada porque los depósitos de suelo no tienen una velocidad constante en profundidad, como sería un medio no dispersivo que aparece aquí en la columna izquierda, sino que más bien los perfiles de suelo realista tienen cambios de velocidad en profundidad. Estos cambios de velocidad, por ejemplo, cuando son incrementos de velocidad en profundidad, nos dan curvas de dispersión que tienen altas velocidades de fase a baja frecuencia, y a medida que va aumentando la frecuencia, las velocidades de fase van disminuyendo. Esa es una curva de dispersión típica de un medio que se conoce como normalmente dispersivo. ¿Ya? Normalmente dispersivo es que la velocidad aumenta con la profundidad. Entonces, cuando uno implementa métodos de medición de ondas superficiales, lo que quiere hacer es encontrar esta curva de dispersión. Ese es el objetivo. Uno no conoce inmediatamente cuál es el perfil de velocidad, sino que mide la curva de dispersión y en base a ella, a través de un proceso que se conoce como inversión, trata de encontrar un perfil de velocidades de onda de corte que tenga una curva de dispersión teórica lo más parecida posible a la curva que uno midió en terreno. Entonces, para poder entender también la curva de dispersión hay que entender el concepto de la relación entre la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de fase, ¿cierto? Que es esta ecuación que aparece aquí en amarillo, donde la longitud de onda es la velocidad de fase dividido en la frecuencia. En lo que terminamos la clase anterior era en mostrar cuál había sido de alguna manera la evolución de estos métodos de onda superficial, comenzando por el método más simple de ellos, que es este que se denomina como CSW, ¿ya? Continuous Surface Wave Method. Y la característica de este método, recuerden ustedes, era que uno generaba un frente de ondas de cierta frecuencia conocida, con un vibrador, digamos, se conoce también como shaker. El vibrador tiene un movimiento vertical a frecuencia controlada, frecuencia constante, y debido a la frecuencia con la cual está vibrando, también eso representa una longitud de onda, ¿cierto? Una longitud de onda que se propaga desde el punto de la fuente se propaga radialmente.
Entonces lo que propone este método es poder medir con un par de sensores al menos, de forma en el tiempo, digamos, dependiendo de la amplitud de las señales que se registren en estos sensores, tratar de estimar cuál es la longitud de onda que se genera. ¿Ya? ¿Por qué nos interesa la longitud de onda? Porque si conozco la longitud de onda y conozco la frecuencia, puedo calcular la velocidad de fase. De esta manera, si yo soy capaz de modificar la frecuencia del movimiento de la vibración en la fuente, mido para cada una de esas frecuencias una velocidad de fase, entonces puedo construir la curva de dispersión. ¿Ya? Entonces, ese era el método original, digamos, cuando los investigadores que propusieron este método se dieron cuenta que podía, de alguna manera, generar ondas superficiales de distinta longitud de onda, para distintas frecuencias naturalmente. ¿Ya? Posteriormente, el método Spectral Analysis of Surface Waves, el SAS-W, hace algo bastante parecido a lo que hace el método CSW, con la diferencia de que todo el procesamiento de datos se hace en el espacio de la frecuencia. Entonces, ahora también se pueden utilizar dos sensores. Esos sensores van a registrar el paso de las ondas producto de una fuente, que en este caso es la caída de una masa desde cierta altura. A diferencia del caso de CSW, la fuente acá puede tener un contenido de frecuencia bastante más amplio. No solamente una monofrecuencia, sino que ese golpe va a generar altas, intermedias y bajas frecuencias. Recuerden ustedes que las altas frecuencias siempre están asociadas a longitudes de onda corta, que se propagan principalmente por la superficie, mientras que la longitud de onda más larga están asociadas a frecuencias más bajas que se propagan por el interior del terreno, más a profundidades mayores. Entonces, con los registros del frente de ondas que va a pasar por el sensor 1 y por el sensor 2, se puede hacer un procesamiento numérico, ¿cierto?, en el espacio de la frecuencia, para poder encontrar, si ustedes lo quieren de forma más integrada, ¿cierto?, para poder resolver varias frecuencias a la vez. Con esa frecuencia se puede estimar trozos de la curva de dispersión. Entonces, si yo repito este proceso para distintas distancias de estación, entendiendo que la distancia también de alguna manera es proporcional a la longitud de onda, puedo armar otros trozos de la curva de dispersión. Si yo uno todos estos trozos, finalmente puedo construir una curva de dispersión en un rango de frecuencias mayor. Naturalmente, qué trozos de la curva de dispersión pueda construir va a depender no solamente de la distancia entre los sensores, sino que también de la fuente que esté utilizando. Siempre hay que tener en consideración que una fuente de baja energía, por muy alejado que yo ponga los sensores, no necesariamente lo voy a poder registrar en los sensores. Porque la energía puede que se atenúe muy rápidamente y no sea capaz de llegar al frente de ondas desde una estación a otra. Entonces, para poder prospectar más profundo y poder registrar el movimiento en estos dos sensores, se necesitan fuentes de bastante energía. Esas fuentes de energía, cuando son ya sea tipo shaker o tipo masa que cae desde altura o explosivo, lo que sea, son conocidas como fuentes activas. Fuentes activas porque existe una acción que genera ondas en un lugar conocido. Eso difiere, por ejemplo, de lo que se considera como una fuente pasiva, que son aquellas fuentes que no tienen un origen muy muy bien establecido, ¿ya? Puede ser vibraciones ambientales, ¿cierto?, que están originadas ya sea por tráfico vehicular, por acción de las personas caminando, por el viento en los árboles, ¿cierto?, por la rotación de la Tierra, por la interacción de las mareas con el continente, etc. Entonces, estos métodos CSW, SAW son de índole activo. En el caso SAW, entonces, se pueden usar solamente dos sensores, pero la idea es irlos separando para poder capturar distintas longitudes de onda.
Bueno, si tienen alguna duda al respecto, me pueden ir deteniendo para yo explicar en más detalle. Esto ya es simplemente un repaso de lo que vimos en la clase anterior, quizás explicado de otra forma para que vayamos conectando con lo que va siguiendo de esta clase. Posteriormente, después de haber desarrollado el método SAS-W, hubo unos investigadores que se les ocurrió que en realidad se podía acelerar mucho más este proceso de procesamiento de señales entre un par de estaciones y una fuente, si es que uno, en vez de poner solamente dos sensores, ponía un arreglo de sensores. ¿Ya? Entonces, de esa manera surge el método MAS-W, que significa Multi-Channel Analysis of Surface Waves, que es de alguna manera la versión evolucionada del SAS-W que utiliza solo dos sensores. Si se fijan en este diagrama, la configuración es bastante parecida. Uno necesita una fuente de partida. Esta fuente que aquí se especifica como source, ¿cierto? Que puede ser un peso que cae o un vibrador, shaker. Y existe una serie de sensores que están separados a una distancia S entre sí. Entonces, las características del arreglo van a ser el espaciamiento entre sensores S y el largo total que alcanza, L. ¿Ya? Aquí, dependiendo de esas dos dimensiones, es qué tanto uno puede resolver la curva de dispersión. ¿Ya? Les voy a explicar. La distancia más corta entre estaciones generalmente está asociada a la mínima longitud de onda que uno puede capturar. Lambda mínimo. Se ve un poco grueso la línea. ¿Sí? Entonces, la longitud de onda mínima va a ser la que yo puedo detectar entre sensores contiguos, por ejemplo. Nosotros sabemos por la relación que existe entre la longitud de onda y la frecuencia que una longitud de onda mínima está asociada a una frecuencia máxima. Entonces, eso nos permitiría resolver la frecuencia máxima de la curva de dispersión. Por otro lado, el largo del arreglo, que en este caso sería L, va a estar asociada a la longitud de onda máxima. La máxima longitud de onda va a ser la que yo puedo capturar entre el sensor que está al comienzo y el sensor que está al final. Más o menos, a grosso modo. Lo que significa, en términos de frecuencia, que yo puedo resolver la frecuencia mínima. ¿Ya? Entonces, si uno quería resolver este mismo problema o tener estimaciones de longitud de onda a partir del método SAS-W, en ese caso uno tenía que mirar a cómo iba disponiendo el par de sensores con el que estaba trabajando. Entonces, se quería calcular la longitud de onda corta, ponía los sensores cerca. Esos sensores los comenzaba a alejar para poder capturar cada vez mejor la longitud de onda más larga, hasta que eventualmente los separaba una distancia la más larga posible para poder establecer la longitud de onda máxima o la frecuencia mínima. La gracia del MAS-W es que hace todo este proceso de una. Analiza las señales que pasan por un sensor, el que está al lado, el siguiente, los que están en los extremos, etc. Entonces, de alguna manera puede generar un mapa de velocidades de fase para distintas longitudes de onda frecuencia. ¿Ya? O, en su defecto, mapas de frecuencia y número de onda, ¿no? Como lo quieran ver. Cualquiera de esas alternativas de visualización es válida. Entonces, todo el proceso se reduce porque el cómputo se acelera más. No es necesario sacar los sensores y disponerlos nuevamente, sino que se procesa toda la información de uno. Bueno, resulta que una de las limitaciones de los métodos de ondas que utilizan ondas o fuentes de tipo activo, que son estos golpes o el vibrador, lo que sea, explosivo, etcétera, es que la energía que se necesita para poder generar ondas de longitud de onda larga, que son las que nos van a permitir monitorear
los depósitos de suelo hasta una profundidad considerable, ¿cierto? O a la máxima profundidad, la energía de esa fuente generalmente es muy limitada para esa longitud de onda. Entonces siempre se estaba limitado porque no se podía llegar a generar longitudes de onda más allá, no sé, de 50 metros, por ejemplo. Es súper difícil llegar a generar longitudes de ondas mayores que esa. Entonces, por muy lejos que yo pusiera los sensores, para poder capturar esta longitud de onda larga, no había coherencia entre las ondas que pasaban por un sensor y por el extremo de la red. Precisamente porque las fuentes que se utilizaban no eran capaces de generar energía a esa frecuencia, ¿ya? A baja frecuencia. Entonces, lo que se empezó a tratar de desarrollar son métodos que, en vez de utilizar fuentes activas, limitadas en el contenido de frecuencia, se empezaron a desarrollar métodos que pudieran hacer uso de vibraciones ambientales, ¿ya? O también lo que se conoce como microtemblores. Estos microtemblores, como yo les comentaba hace algunos minutos, son producto del tráfico, interacción de la atmósfera con la Tierra, las mareas, ¿cierto?, que están interactuando permanentemente con la corteza terrestre, la misma tectónica genera microvibraciones. Entonces, todas estas vibraciones que tienen distintas fuentes, orígenes, que en el común de los casos se desconoce de dónde vienen, generan que los depósitos de suelo estén permanentemente vibrando, ¿ya? Ahora, la gracia de estas vibraciones es que generalmente son de mucha mayor energía que las fuentes que uno puede generar localizadamente cuando está haciendo estos experimentos. Entonces, la gracia ahora era tratar de detectar esas microvibraciones, haciendo arreglos que fueran capaces de capturar las vibraciones que venían de distintos lados. Esto reconoce ahora dos diferencias súper importantes con los métodos activos. La primera diferencia, a mi modo de ver, es la longitud de las mediciones. En el caso de tener mediciones con fuente activa, las ondas que se generan en la fuente y se propagan y son registradas en los distintos sensores puede ser un proceso muy rápido. Puede tomar del orden de segundos, ¿no? Entonces, imagínense que si uno está tomando muestras para poder grabar estas vibraciones en los sensores, uno tiene que conectarse a sistemas de adquisición de datos que sean capaces de guardar segundos de largo, ¿ya? O sea, por decir algo, 8 segundos, 10 segundos, ¿ya? Entre que uno genera la onda hasta que pasa por completo desde el primer sensor hasta el último sensor. Entonces, un experimento, yo, aunque lo repita muchas veces, no sé, y si cada registro tiene el orden de 10 segundos de duración, entonces voy a grabar a lo sumo, no sé, con suerte, 1 minuto, o sea, 6 registros para una configuración. Si uno además hace el cálculo de la frecuencia de muestreo que necesitan esas señales para poder ser almacenadas, considerando una duración del registro de 10 segundos, eso en términos de capacidad de almacenamiento es bastante bajo. Porque son datos, por ejemplo, no sé, serán 500 muestras por segundo, ¿ya? Para capturar las ondas de la frecuencia que yo deseo. Con eso yo creo que estamos de sobra, 500 muestras por segundo. Entonces, si son 500 muestras por segundo por 10 segundos, entonces son 5.000 muestras. Eso en términos de datos en archivo es bastante bajo. Entonces, todos los sistemas de adquisiciones de datos, los sistemas de almacenamiento, tenían que ser robustos para funcionar en un rango de tiempo acotado. El problema que ocurre cuando ya empiezo a fijarme en capturar vibraciones ambientales es que para poder tener una medición robusta, que sea de alguna manera repetible en el tiempo, o si ustedes lo quieren ver así, una medición que sea de tipo estacionario, que no dependa tanto de las fuentes locales, sino que más bien sea una vibración coherente del depósito de suelo completo, uno empieza a necesitar mediciones de mayor largo.
Ya no solamente segundos, sino que ya pasamos al orden de minutos. Y no un minuto ni 2 minutos, sino que varios minutos. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, hasta 40 minutos o más. Eso repercute en que ahora yo necesito sistemas de adquisición que puedan estar permanentemente grabando o digitalizando los datos, y también necesito tener mayor capacidad de almacenaje. Entonces eso repercute también en todos los equipos que uno tiene que transportar para poder echar a andar un sistema de este tipo. Y el segundo desafío de estos métodos es que ahora estas vibraciones que yo estoy sintiendo son de menor amplitud. Por lo tanto, yo necesito sensores que sean más sensibles. Y el hecho de tener sensores más sensibles quiere decir que tienen que ser de mejor calidad. Y al tener instrumentos de mejor calidad, inmediatamente lo que aumenta es el precio. ¿Ya? Entonces, si antes me podía comprar acelerógrafos, o sea, perdón, geófonos de, qué sé yo, una componente o 3 componentes de 4,5 Hz, ahora, no sé, pues para poder medir vibraciones de este tipo, microvibraciones, yo necesito de 1 segundo o de 1 Hz y que cuestan, qué sé yo, 3, 4, 5 veces más que un sensor convencional. ¿Ya? Entonces, esas son, yo diría, las principales diferencias de pasar desde el mundo de lo activo al mundo de lo pasivo. ¿Qué es lo que se gana nuevamente con el mundo de lo pasivo? Poder prospectar a mayor profundidad porque las longitudes de onda que soy capaz de capturar son mayores. Si antes, por ejemplo, estaba limitado a los 40-50 metros, ahora probablemente puedo pasar de esa profundidad. Incluso yo creo que 40-50 metros es harto. Es harto pedirle a los métodos de onda activos. Yo diría que 30 metros con suerte. Ya llegar a 50-60 metros, yo creo que es mucho más factible con los métodos de onda de fuente pasiva. ¿Ya? Otra característica del uso de microvibraciones para poder desarrollar estos métodos de ondas superficiales es que ahora yo desconozco de dónde viene el ruido, principalmente. ¿Ya? No sé si viene más desde el sur, más desde el norte, del este, del oeste, no tengo idea. ¿Ya? Solo sé que es un ruido que se genera a gran escala, tiene longitud de onda larga, pero por el hecho de no conocer de dónde viene, yo necesito utilizar otro tipo de arreglos. Los arreglos que se utilizan en este caso, fíjense que no son lineales, sino que son más bien de tipo circular. Circular, anillos, también hay configuraciones que usan triángulos, cuadrados, dependiendo del número de sensores que se tenga. Y la gracia es ahora tratar de hacer anillos concéntricos. Así, por ejemplo, ese que está ahí es un arreglo que tiene cierto radio o cierto diámetro. Entonces, fíjense que ahí, si yo quisiera hacer cálculos desconociendo de dónde viene la fuente, entonces yo en el fondo tengo una sola distancia entre estación casi. Si supusiera que no sé, digamos, de dónde viene el ruido. Ahora, si yo tengo en ese círculo varios sensores dispuestos, entonces también puedo analizar pares de sensores que no necesariamente están diametralmente opuestos entre sí. Entonces ahí tengo que empezar a jugar con los sensores que están diametralmente opuestos, el vecino, el que está un poquito más allá, el que está allá, y así distintas combinaciones. Cuando se analizan los datos de todos los pares posibles que están en ese círculo, uno va a encontrar de alguna manera de dónde viene la energía, de dónde viene el frente de onda con mayor energía. Y de esa manera, en algunos casos, se mejora la interpretación de estos datos. Existe un método que, a pesar de tener esto en consideración, digamos, de que el frente de onda, que en el caso pasivo no se conoce, utiliza un arreglo lineal. Muchas veces los arreglos lineales se deben utilizar por conveniencia, ¿ya? Porque, por ejemplo, se hacen estudios en zonas urbanas donde hay calles y a lo mejor no hay espacio para hacer arreglos circulares. Se necesita o hay solamente acceso
a poner los sensores en una línea recta. Entonces, en esos casos, esa modalidad también se le conoce como método REMI. El procesamiento es bastante parecido al resto de los métodos y la cualidad es que utiliza sensores alineados. Ahora, para poder subsanar esa dificultad en el fondo de usar arreglos alineados, es que se sugiere que esta metodología se utilice en una dirección primero, se hagan las mediciones correspondientes de los minutos que sean necesarios, y después cambiar la orientación. Entonces, si por ejemplo se tiene orientado norte-sur, después tratar de hacer mediciones en la otra dirección, este-oeste. De esa manera, generalmente se sugiere que se considere la curva de dispersión que tiene menores velocidades de fase, de alguna manera como para considerar una situación conservadora. En el caso de si tengo arreglos circulares, por ejemplo, yo puedo saber precisamente de dónde viene la mayor cantidad de energía y hacer el análisis en esa dirección. Acá, como no se sabe, entonces tengo que hacer varias direcciones al menos. De hecho, la norma se pide al menos 2 direcciones perpendiculares entre sí. ¿Ya? Aparece también aquí en el estado un último método que se denomina SPAC, que hace referencia a un método desarrollado por Aki, de nombre Spectral Autocorrelation. ¿Ya? Y lo que hace este método básicamente también utiliza arreglos circulares, y lo único que difiere con respecto a los otros métodos que les mencioné acá es el tipo de procesamiento. ¿Ya? En el caso de los métodos más convencionales, quizás lo tenga que explicar más adelante porque no se va a entender mucho ahora. Pero el SPAC también originalmente utiliza un arreglo circular, ¿ya? No lineal. Y además de utilizar un arreglo circular, trata de tener un sensor en el medio, al menos. ¿Ya? Sensores concéntricos, uno en el medio, un anillo y ojalá otro anillo más después. También es un método de tipo pasivo. Ya, no sé si tienen dudas hasta acá, comentarios. Les va quedando más o menos clara la evolución de los métodos y cómo uno y otro tiene distintas características, cómo se ha ido evolucionando de alguna manera. Lo importante de acá es que ustedes entiendan que todos estos métodos tienen por objetivo establecer la curva de dispersión. Independiente se hace con fuente activa, fuente pasiva, con arreglos circulares, lineales, en el ámbito, en el espacio de la frecuencia, del tiempo. Lo que me interesa es determinar la curva de dispersión. Ese es el objetivo de estos métodos. Ya, entonces, la lámina que les muestro a continuación resume lo que les expliqué en la clase pasada, si bien bien esquemáticamente, mucho más esquemáticamente acá, por supuesto, donde están las tres principales etapas del uso de los métodos de ondas superficiales hasta que uno es capaz de encontrar un perfil de velocidad, que es el objetivo final, ¿no? El objetivo de todo esto no es llegar con la curva de dispersión solamente, sino que obtener un perfil de velocidad. Entonces lo primero que ya les expliqué más o menos en detalle es el tema de adquisición de datos. Entonces la gracia ahí es tratar de registrar el movimiento de las ondas, ya sea generadas por fuentes activas o pasivas. El esquema que aparece ahí muestra un martillo que genera ondas de tipo Rayleigh, ¿cierto?, que se propagan, y los sensores que aparecen dispuestos ahí a la derecha, digamos, muestran las trazas que van registrando en el tiempo. El tiempo ahí está para abajo. Si recuerdan ustedes lo que vimos en el caso de refracción sísmica, es bastante parecido a esto. Ustedes ponían sensores enterrados a cierta distancia, generaban ondas, y de esos registros ustedes trataban de identificar la llegada de las ondas de cuerpo, que en el caso de las refracciones son ondas de tipo P, ondas compresionales.
resulta que utilizando la misma configuración uno puede detectar estas ondas superficiales que les va a permitir encontrar la curva de dispersión. ¿Ya? No sé si se puede ver bien en este ejemplo, pero para que tengan una noción de qué es lo que uno está buscando. Eh, Aquí en este gráfico aparecen ondas de distintas frecuencias. Son levemente distintas, quizás ustedes difícilmente las van a poder detectar, pero, por ejemplo, esta que está acá, esta onda que voy a dibujar en rojo mejor para que se vea, esa onda tiene cierta frecuencia. ¿Ya? Y esa frecuencia, si uno la monitorea en los sensores que están más alejados, va a poder ver que, eh, por ejemplo, esa frecuencia tiene esa pendiente en este gráfico. Entonces, en el eje X uno podría poner la distancia y en el eje Y poner el tiempo. Entonces, si uno hace la razón o la pendiente de eso, sería velocidad. Entonces, esa fase de ahí en particular tiene una cierta velocidad. Si uno se fija, por ejemplo, en esta hora, en esa fase, otra frecuencia, esa fase tiene otra pendiente. Si uno trata de identificar esa fase, el resto de los registros. Entonces, distintas fases detectadas en los registros, uno las puede ir siguiendo en el resto de los sensores y asociarle a cada una de ellas una velocidad distinta. Este proceso que yo les estoy describiendo aquí gráficamente es el que hacen los métodos de ondas superficiales, pero generalmente utilizando técnicas espectrales. ¿Ya? Es más fácil trabajarlo en el espacio de la frecuencia que en el espacio del tiempo, como yo lo hice acá, ¿no? Viendo ahí la fase y tratar de identificándola a lo largo de los distintos sensores. Es mucho más complicado. Bueno, como ya le había hablado del método de refracción, el método de refracción, recuerden ustedes, lo que hacía era tratar de detectar la llegada de la onda P. Entonces, esa llegada de la onda P, aquí es súper difícil de identificar, digamos. Podrían ser, no sé, pues, estos valores que estoy pinchando acá. ¿Ya? Son ondas de mucho menor amplitud, que son más rápidas que las ondas superficiales, naturalmente, que son ondas primarias. Y lo que ocurría hasta hace un tiempo, lo que ocurrió originalmente cuando se desarrolló el método de refracción, es que se monitoreaba a muy alta frecuencia para ser capaces de detectar estas amplitudes, y todo lo que venía después de la llegada de la onda P, diría yo que se descartaba porque eran ondas superficiales de mayor amplitud que no se sabía qué hacer con ellas. Entonces, posteriormente, con el desarrollo de estos métodos, cambió el paradigma. Eh, Probablemente yo de los datos también pueda detectar la onda P, pero no me interesa. Me interesa más bien todo este frente de ondas grandote que llega con ondas de distinta frecuencia que se van, debido a la dispersión del medio, a la característica dispersiva del medio, se van separando a medida que voy midiendo los sensores más alejados. ¿Ya? Entonces, a eso corresponde la primera etapa, que es la adquisición de datos. La segunda parte es el procesamiento, donde la idea es tratar de procesar estos registros para poder encontrar la curva de dispersión, que es la relación entre la velocidad de fase, o de grupo en algunos casos, eh, con la frecuencia. ¿Ya? Entonces aquí lo que ustedes ven en la parte central es un mapa que es frecuencia angular, definida como 2pi por f, y el número de onda, que es 2pi partido por lambda. Frecuencia angular, entonces, ustedes saben que la frecuencia es el inverso del período. Entonces, frecuencia angular o frecuencia, cualquiera de las dos, es el inverso de período, que es una característica temporal de la onda. ¿Cierto? Es decir, si yo me paro en un punto a medir el paso de una onda, cuando pasa la onda yo voy a medir algo así, ¿no? En el,
algo así, este movimiento, vertical de arriba para abajo. ¿Qué tanto se demora en ir y volver y pasar por el mismo punto? Ese es el periodo, ¿verdad? Si yo soy capaz de poner un sensor y detectar ese movimiento en el tiempo, voy a tener un registro en el tiempo que va a ser algo así, ¿no? Una especie de sinusoide. Esa es una característica temporal de la onda. Que no se, que se, lo que se reporta al final espectralmente es el inverso de ese periodo. Si ahora me fijo en el número de onda ahora también es el inverso de la otra característica de la onda, que es la longitud de onda. Entonces, para poder construir la longitud de onda, yo en el fondo necesito tener varios puntos monitoreados en la superficie. Cosa de ver subir y bajar todos los puntos en un instante de tiempo dado. Si yo tuviera una máquina y pudiera sacar una foto, una máquina fotográfica, pudiera sacar una fotografía, en cierto momento T voy a ver que todos estos puntos de control en la superficie, unos van a estar subiendo, otros van a estar bajando. Entonces, si soy capaz de sacar esa fotografía, yo podría detectar la longitud de onda. Si calculo el inverso, eso es el número de onda. Entonces, este mapa en el fondo lo que me dice es el mapa de las características espaciales y las características temporales de una onda. Ese frente de onda entonces va a tener una característica tanto temporal como espacial cuya energía, digamos, se puede graficar aquí en este plot, donde lo que está en negro es donde las ondas tienen más energía. Toda esta zona de acá. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a la parte central de esa razón, de esa relación, que podría ser esto, por ejemplo, eh, inmediatamente por un lado tengo la frecuencia, por el otro lado tengo dos veces el inverso de la longitud de onda. Nosotros sabíamos que longitud de onda es velocidad de fase dividido por frecuencia, ¿cierto? Esto sería eso, si no me equivoco. Exactamente. ¿Ya? Entonces, este espacio de acá yo lo puedo transformar a velocidad de fase c. ¿Ya? Que aquí, y al transformarlo en velocidad de fase, c, si conozco la frecuencia, en otras palabras, si conozco la frecuencia acá, imaginémonos que es f0, me voy a la curva, calculo un número de onda, k0. Como conozco la frecuencia, si eso lo multiplico por 2pi y el k0 lo divido por ese valor, voy a obtener la velocidad de fase. La velocidad de fase entonces sería 2pi por f0 dividido por k0. ¿Cierto? Entonces, para cada frecuencia yo puedo encontrar la velocidad de fase de ese mapa de energía de la onda nuevamente, en frecuencia angular y número de onda. Y de esa forma empezar a construir lo que está al lado, que es la curva de dispersión, que relaciona la frecuencia con la velocidad de fase. Su RI es lo mismo que C. ¿Ya? Esto es C. Velocidad de fase. Entonces, fíjense que para poder encontrar la velocidad de fase, aquí lo que estoy suponiendo que hay un método que me permite determinar la energía de la onda para distintas longitudes de onda y frecuencia. Ese mapa que está en la parte central, ese es el procedimiento que se utilizó. Todos los métodos de ondas superficiales tienen distintos procedimientos para encontrar esa relación. ¿Ya? Y hay otros que, de hecho, ni siquiera usan esa relación, usan otras relaciones. Pero lo importante es que todo si quieren verlo de alguna manera como una caja negra, que no es negra porque hay un procedimiento detrás bien estudiado y explicado, ese procedimiento va a depender del tipo de método. Y eso finalmente repercute en la velocidad, en la curva de dispersión que se obtenga, que es esto de acá. Recuerden, si tienen dudas, por favor,
me avisan para poder complementar mi explicación. Por último, el proceso de inversión. El proceso de inversión lo que hace es buscar perfiles de BSUS que se ajusten lo mejor posible a las curvas de dispersión medida. ¿Qué quiere decir eso? Aquí, por ejemplo, uno tiene que especificar ciertas características del medio que uno está explorando, la tiene que conocer o tiene que tratar de estimarlas de antemano. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este perfil de acá tiene varios supuestos. Tiene el supuesto de que está compuesto por n capas, donde de la capa 1 hasta la n-1, aparentemente eso sería algo así como un suelo, y la capa n sería un semiespacio. Semiespacio en geofísica generalmente se refiere al basamento rocoso, en geofísica superficial. ¿Ya? Entonces serían n-1 capa de suelo y una capa de roca, de ahí para abajo. Lo cual quiere decir que el método de ondas superficiales debiera ser capaz de detectar las capas de suelo al menos, y suponiendo que abajo tengo una roca que es mucho más competente. Ese es un supuesto. Después, esas capas, yo de antemano debo saber qué espesores espero que tenga. Entonces la capa 1, no sé, de la 1 a la -1 a lo mejor son capas iguales, y yo sé que en realidad esas capas no pueden medir menos de 5 metros, y tampoco pueden medir más de 20 metros, por decirlo un número. Entonces ahí yo estoy acotando el dominio de búsqueda de ese perfil que yo estoy tratando de encontrar. Después, cada una de esas capitas tiene una velocidad distinta, una velocidad de onda de corte. Y esa velocidad de onda de corte también de alguna manera yo tengo que saber entre qué rango se puede encontrar. Entonces, no sé, pues la primera capa, por ejemplo, puede tener una velocidad entre 100 metros por segundo y 500 metros por segundo. La segunda puede tener entre 200 y 600. La tercera también lo mismo. Entonces yo de alguna manera tengo que desarrollar un método que me permita tratar de generar dominios de perfiles o familias de perfiles que tengan algún sentido físico, que sea más o menos representativo de lo que yo estoy buscando en realidad, y que tenga, qué sé yo, los parámetros más importantes dentro de rangos, ¿cierto? Espesor, dijimos, el número de las capas, la velocidad de onda de corte. Hay otros parámetros más que son, por ejemplo, la densidad, la velocidad de onda compresional, esa de rho de densidad, ¿cierto? De la capa 1, el espesor de la capa 1, la velocidad de onda de corte, la velocidad de onda compresional de la capa. 4 características. Y así, características o rangos de valores para cada una de ellas. ¿No? Son rangos de valores donde uno empieza a buscar, después a hacer una búsqueda de lo que viene a continuación. Así que ustedes primero tienen que definir esos rangos. Se lo estoy comentando esto de forma conceptual. Entonces, imagínense que ustedes tienen una metodología para poder, de esos rangos, seleccionar un perfil. Entonces, lo que aparece al lado es un perfil que en profundidad Z define velocidades de onda de corte para cada una de las capas. La capa 1, 2, 3, hasta la capa n-1. También es capaz de, que no está acá, digamos, definir densidades para esas capas. Velocidades de ondas compresionales para esas capas. Y eventualmente espesor. Entonces, este procedimiento seleccionó un perfil que tiene esas características y lo que hace es calcular la curva de dispersión teórica de esa capa, utilizando un modelo de propagación de ondas superficiales que, por ejemplo, podría ser un modelo unidimensional, asumiendo que todas estas capas son perfectamente horizontales y que es una onda plana que se propaga, que es lo mismo que analizar un problema 1D. Entonces, ese perfil de ahí tiene asociado una curva de dispersión donde hay una velocidad de fase, llamémosla C o llamémosla V sub R, como función de la frecuencia. Esa que yo quiero. Perfecto. Esa es
la curva de dispersión de uno de los posibles modelos dentro de mi familia de modelos que yo establecí que podían ser los más realistas para caracterizar el sitio que estoy analizando. Resulta que para poder encontrar, o resulta que ese perfil que dibujé ahí, esa curva de dispersión, después la tengo que comparar con la curva que yo medí, que es la que está arriba. Esa es la curva de dispersión medida, la que estoy anotando. Ya, no sé si la ven bien ahí. Esa es la curva de dispersión medida y la que está abajo es la curva de dispersión teórica, de un perfil en particular. Y la pregunta es si esas curvas de dispersión se parecen o no. Si la respuesta es no, es porque en realidad el perfil de velocidades que yo propuse no es el más apropiado para caracterizar el sitio. Entonces el método lo que hace es cambiar el perfil. Ahora dice, ya, ¿sabes qué? No me gustó este perfil, voy a buscar otro que tenga otra velocidad de onda de corte en profundidad, que tenga otra densidad, que tenga otro espesor de capa, velocidad de onda compresional, etc. Pero siempre me voy a mantener dentro de los rangos que tú como usuario me dijiste que buscar. ¿Ya? No voy a buscar perfiles que tienen 3n capas, 3 por n veces 3 por n capas, sino que solamente me voy a mantener suscrito a las n-1 capas que tú me dijiste. Además, tampoco voy a buscar densidades más allá de los rangos que tú me diste, ni velocidad, ni nada de eso. Entonces después viene este método y genera otro perfil de velocidad distinto. Y para ese perfil distinto, teóricamente le va a corresponder una nueva curva de dispersión. Y de nuevo, hace la pregunta, ¿esa curva de dispersión nueva se parece a la curva de dispersión media? Este proceso se puede repetir muchas veces. Y ahí hay algoritmos que hacen que esto sea más rápido, eficiente, ¿cierto? Métodos de búsqueda que son más optimizados, digamos. Y el resultado de ese proceso de inversión es que finalmente, en alguna de estas preguntas, cuando se define un perfil, resulta que va a haber un perfil que tiene una curva de dispersión que es bastante parecida a la que se midió. ¿Qué significa bastante parecida? Bueno, eso también depende del criterio de la persona que está haciendo la búsqueda. Pero de todos esos perfiles que se revisaron, va a haber probablemente uno que tenga el mejor ajuste. Y el mejor ajuste quiere decir que considerando todas las frecuencias, hay una bastante buena correspondencia entre las velocidades medidas y las velocidades predichas teóricamente. ¿Ya? Entonces, cuando ese proceso se repite y finalmente se obtiene un perfil con estas características, uno asocia ese perfil al perfil de sitio que está prospectando. ¿Ya? Esto, como les comento, podría en algunos casos dar un perfil o una curva de dispersión que se ajusta súper mal a la curva media. ¿Ya? Entonces, en ese caso, uno se hace la pregunta después, bueno, ¿por qué falló? Falló porque yo no le di los parámetros asociados, en realidad no eran n-1 capas, sino que a lo mejor eran solo 3 capas que debí buscar, o a lo mejor son más capas, a lo mejor los rangos de velocidades que yo le di al programa para que buscara no eran los apropiados. Entonces ahí hay una serie de técnicas que uno va desarrollando para poder afinar esa búsqueda. Entonces ahí está en parte el tema de los métodos de ondas superficiales, que no son, por el hecho de no ser métodos directos de medición, uno tiene que tratar de desarrollar una metodología que le permita ajustar de una manera razonable lo que está midiendo, la curva de dispersión medida, con información que a lo mejor uno tenga a priori y con la experiencia de saber más o menos cómo evoluciona la velocidad en profundidad, dada la curva de dispersión, cuáles son los rangos que espero, de tal manera que esta búsqueda sea lo más eficiente posible. La metodología numérica existe, pero si uno lo alimenta mal, estos programas no funcionan bien y el proceso de inversión podría darnos perfiles que no tienen nada que ver con la regla. Entonces, los métodos de ondas superficiales casi todos tienen esta secuencia de procesos: adquisición de datos, procesamiento para poder obtener la curva de dispersión y una parte relacionada con la inversión, que es donde finalmente se obtiene el perfil de velocidades como producto. ¿Ya? Si tienen dudas, me van
comentando. Bueno, aquí aparecen algunos conceptos de análisis de señales, tanto en tiempo como en espacio. Si yo tengo el movimiento de un campo, aquí lo estoy haciendo unidimensional, ¿ya? Entonces si conozco el desplazamiento en cualquier punto X, en cualquier tiempo T, yo voy a tener una especie de señal multitemporal espacial, ¿cierto? Yo podría calcular la transformada temporal de Fourier de esa señal, S chica de x, t, haciendo la integral entre menos infinito e infinito de la señal multiplicada por EI, por E, o la exponencial, de menos I omega t, de t. Donde este parámetro omega, como les comentaba, es 2pi sobre el periodo, ¿no? Entonces es el conjugado temporal, o es más bien el conjugado de la característica temporal de la señal. Si yo quisiera calcular la transformada espacial de Fourier, tengo que hacer exactamente lo mismo, una integral entre menos infinito e infinito de la señal misma por la exponencial elevado a i k por x, donde k es el número de onda, que era 2pi sobre la longitud de onda. Y la velocidad de fase se obtiene como la frecuencia angular dividido por el número de onda. Si uno desarrolla esa expresión, dijimos que era 2pi por f, el número de onda es 2pi sobre lambda, entonces la velocidad de fase es lambda dividido en f. Que esta expresión ya la habíamos visto, yo se la había contado de otra forma, le había dicho que lambda era... no me equivoqué, esto es, perdón, esto es lambda por f, ¿cierto? Lo cual quiere decir que lambda es c partido por f. Eso ya lo habíamos visto. Esta otra forma de ver la velocidad de fase, como la razón entre la frecuencia angular sobre el número de onda, que de alguna manera es la pendiente de este gráfico que está acá. ¿Sí? Frecuencia de longitud. Lo que aparece acá es de alguna manera un diagrama de los cálculos que se hacen cuando uno analiza eh, el método de ondas superficiales SAS-W, donde uno tiene una fuente que es esa estrella, a una distancia x1 aparece el sensor 1 y a una distancia x2 el sensor 2. La distancia entre los sensores es x2 menos x1. Entonces, como les comentaba anteriormente, si uno quiere establecer la velocidad de fase de una onda a cierta frecuencia angular W, esto se puede calcular como la frecuencia dividido por el número de onda. ¿Ya? El número de onda acá es una función de W también. Quizás sería por establecerlo en forma explícita. La frecuencia de la onda es fácil de conocerla, ¿no? Es 2pi por f, donde f es la frecuencia lineal, ¿no? Lo que no es tan fácil de establecer es el número de onda, ¿ya? Una forma de establecer el número de onda es la razón entre el espectro de fase, que se llama, que es ese θ 1,2, dividido por la distancia entre sensores, que es x2 menos x1. Entonces, finalmente, si uno combina ambas expresiones, va a llegar a la conclusión de que la velocidad de fase es frecuencia angular por la distancia entre estaciones, x2 menos x1, dividido por el espectro de fase, θ 1,2 de omega, ¿ya? El cálculo de ese espectro de fase es donde está todo lo complejo del método. ¿Qué significa ese espectro de fase? Bueno, aquí aparecen formas de poder expresar ese espectro de fase, ¿ya? Que matemáticamente es un poquito complejo de explicar en frecuencia, pero es un poquito más fácil de explicar cuando uno lo hace en el tiempo, ¿ya?
Eh, la definición puramente matemática es que ese espectro de fase es el argumento del espectro de correlación cruzada, que es este S12. El argumento es el arco tangente de la parte real de esa función dividido por la imaginaria. ¿Ya? Eso es bastante básico. Pero lo interesante es tratar de explicar qué significa el concepto del espectro de correlación cruzada. ¿Qué significa eso? Que matemáticamente es el espectro de Fourier de una señal multiplicada por el conjugado del espectro Fourier de la otra señal. Eso es equivalente a la transformada de Fourier de la correlación cruzada entre dos señales. ¿Ya? Y ese concepto de correlación cruzada, este acá, es algo que es más fácil de entender en el tiempo. Y una vez que uno es capaz de calcular este espectro de fase, puede obtener una estimación de la velocidad de fase, que es la que permite construir la curva de dispersión. Esto de acá es una relación entre la velocidad de fase y la frecuencia, o sea, es la curva de dispersión. Esto debiera graficar de esta manera. ¿Ya? Por ejemplo, algo así. Solo que aquí la frecuencia está expresada en frecuencia angular y no en frecuencia lineal como lo habíamos hecho en las láminas de más arriba. Bueno, en honor al tiempo, me gustaría dejar la clase hasta acá porque quisiera explicar un poco mejor el concepto de correlación cruzada, que en el tiempo al menos, para que entiendan de manera un poquito más física este término de espectro de fase, que en el fondo es la transformada Fourier de eso. Esto yo creo que me va a tomar algunos minutos y necesito preparar un poquito mejor ahí señales de ejemplo para que ustedes lo puedan eh, interiorizar mejor el concepto. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar hasta ahí. Antes de terminar, me gustaría comentarles entonces que les posteé la fecha del control del curso. Quiero que, para los que no han revisado ese post, en el foro, lo hice el día de ayer, y lo que les comentaba en ese, en ese mensaje era que yo sugería que el control fuera el 22 de diciembre, ¿ya? Que es teóricamente la última semana de clase, pero es el día martes, no es el día jueves. El día jueves es el 24 de diciembre. Entonces, yo creo que va a ser un poquito más complicado estar en control el 24, digamos, dado que después viene la celebración de Navidad, todos probablemente van a estar en su casa en modo celebración. Así que me parece que sería mejor hacerlo el martes en el horario de clase. ¿No? Así que en principio ese sería el horario oficial del control esto puede ser empezar a las 4 y terminar a las 6. ¿Ya? Tenemos ahí horario extendido para hacer el control. Así que bueno, si de alguna manera ustedes tuvieran objeción a esta fecha y eventualmente quisieran usar el 24 para hacer el control, que puede ser, digamos, dado que la escuela no ha dicho nada al respecto, no sé, pues ahí van a tener que organizarse entre todos y tratar de establecer la mejor fecha. Lo ideal es que obviamente sea una fecha de control y no dos, naturalmente, y no exceder que no pase más allá de esa semana. Lo otro también es que la escuela ya estableció las fechas de los exámenes y me parece que la fecha de examen de este curso es el 7 de enero. El 7 de enero es un día, déjenme ver, 7 de enero es día jueves, ¿ah? Y está fijado para la mañana desde 9 de la mañana a 12 del día. Así que esas serían las evaluaciones presenciales que van quedando. Yo tengo que entregarle ahora la tarea del curso, ¿cierto? Y probablemente la tarea van a tener plazo hasta la última semana para entregarla, la última semana de clase.
Eventualmente, si necesitaran más tiempo para hacer la tarea, también les podría dar hasta quizá el día del examen. ¿Ya? Eso lo vemos ahí cómo va la cosa. ¿Alguien tenía un comentario? Sí, sí. Matías. Entonces hay control 2 y también hay examen, o el control 2 es el examen. No, hay control. El control 2 es el 22 de diciembre, como les comentaba, y el examen es el 7. ¿Ya? Ah, El examen controla toda la materia y además de eso está la tarea. Lo que yo les comentaba siempre que la tarea, la gracia es que ustedes pueden desarrollar más cosas que en un control. Entonces, como lo hice el año pasado por lo menos, era que el control le preguntaba principalmente conceptos, así como, no sé, cuáles son las principales conclusiones de la tarea o por qué concluyó esto en la tarea, por ejemplo. ¿Ya? O qué sé yo, encuentre la relación entre esta curva de dispersión y estos datos, por ejemplo, que son cosas bien conceptuales, no se necesita hacer mucho cálculo, sino que más bien tener la teoría y los conceptos bien claros. ¿Ya? Entonces, el control más bien es como una forma de refuerzo de la tarea. Lo importante va a estar ahí en todo lo que en todo lo que preguntemos para el control 2. Y el examen viene en preguntas de los dos lados, pues, tanto de la ecuación como de caracterización de sitio y efectos de amplificación local de suelo. ¿Ya? Eso, así que esas son ya. las fechas propuestas. Recuerden, 22 horario de clase, 7 en la mañana y la tarea se deja para la última semana, pero si necesitan más plazos les podemos dar hasta el día del examen también. ¿Ya? Que esa es Profesor, la semana, es la primera semana me parece, ¿no? La segunda semana del examen, ya me perdí. profesor, ¿Sí? ¿Alguien más tiene una consulta? yo tengo una consulta. Es la segunda semana de exámenes, por si acaso. La segunda, ya. Hay algo que no había entendido, que el examen es obligatorio al final. El examen no es obligatorio. Vamos a poner una nota de exención. La nota de exención de la escuela es 5,5. Eso es como por defecto, digamos. Pero eventualmente si vemos que a lo mejor hay más gente que no sé, que le fue bien, no sé, pues ahí a lo mejor podemos bajar un poco la nota de exención. ¿Ya? Eso lo vamos a revisar una vez que tengamos las notas, Nicolás. Pero en principio, si tiene más de 5,5, está eximido del examen. Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? La gente que tenga problemas con tareas también, por lo menos mi política es que eh, o sea, es muy raro que alguien tenga menos que 4, ¿no? Pero si tiene menos que 4, se le devuelve la tarea para que la corrija. Traten de tener las tareas buenas porque son como una buena forma de practicar aspectos más realistas de la ejecución de algunas materias, digamos, que se ven en la práctica. Profe, ¿Sí? que yo me acuerdo que habían dicho que era un control y un examen. O sea, eso por lo menos habíamos visto con el profesor Ochoa en su No. diapositiva. Es que probablemente se refería a un control por cada parte del curso. Ya. Puede ser o no. Mm. Puede ser. No estoy seguro, tendría que revisarlo. Ya. Eh, Déjame revisarlo, porque ahora me entró la duda ahora que me preguntaste. ¿Ya? Sí, Ya, profe, profe. yo entendí algo parecido igual. Por Ya. eso. Ya. Yo déjame mirarlo a ver si dice otra cosa, porque eh, a pasar todo este semestre ya con los cursos se me van confundiendo. Profe, estoy viendo ahora la PPT que subió el profesor Ochoa ¿Ya? y pone resumen de evaluaciones. Un control, C1, examen. Nota final, nota control y examen. Ya. Por Y el eso, control ustedes tuvieron ya. Sí, pues tuvieron un control. ¿O no? Sí. Tuvieron control. O sea que esta materia no vale para nada. Hay alguna inconsistencia ahí con lo que quizás conversamos con el profe Ochoa. Lo que tenía entendido es que el examen evaluaba esta parte de la materia. Ya. O al menos lo dijo.
Ya, déjame revisarlo con el profesor Ochoa y les comento de nuevo. Puede que hayamos llegado a un acuerdo y yo no me acuerdo cuál era el acuerdo. Vale. ¿Les parece? Bueno, eso lo voy a tratar de resolver a la brevedad porque si es así, eh, debieran saberlo pronto. Estamos terminando la semana 11 y son 14 semanas de clase, ¿no? Así. Déjenme revisarlo y les cuento, porque si es así, entonces el examen sería de esta materia. ¿Mm? Que eso parece que fue lo que acordamos, ahora que me acuerdo. ¿Les parece? ¿Aló? Sí, por lo menos a mí sí. Ya, Sí, profe, estaría buenísimo que fuera el examen solo de esta materia. ya, Que igual mezclar todo lo que viene atrás, que ya fue evaluado, igual es gran peso. ya. Sí, me parece que algo así fue el acuerdo ahora que usted me lo comenta. Eh, entonces déjenme confirmar y si es así, se los posteo. Les digo, esta es la evaluación final eh, con, con examen de esta materia y además la tarea, eso sí que me interesa que la haga, porque eh, cargar todo en el control va a ser muy pesado. Entonces yo preferiría que desarrollaran toda esta metodología y todo este análisis lo hicieran en la tarea. Y ahí podemos ver una fecha conveniente de entrega para que tengan tiempo y la puedan hacer bien. ¿Ya? Eso, no sé si tienen más consultas. Estamos listos entonces. Pues. Ya, bueno, que tengan una buena tarde, buen fin de semana, pásenlo bien, descansen un poco y nos vemos el próximo jueves. Misma hora, Chao, mismo. profe. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe. Chao. Gracias, chao.